Estamos en el Bibliotecón y el tema que veremos será la Revolución Francesa. En 1789 se produjo en Francia una revolución que provocó una ruptura con todo el sistema político tradicional no solamente de la sociedad francesa, sino también una revolución que tuvo consecuencias de largo alcance en la política y en la sociedad a nivel mundial. Así como la revolución industrial había provocado una transformación en la economía mundial, dado que se había pasado de un sistema económico artesanal a un sistema de producción industrial, y también por supuesto que tuvo mucho que ver las transformaciones de la tecnología, bueno, en Francia también se produce una gran revolución que tuvo alcances mundiales. ¿Por qué? Porque va a ser la iniciadora de criticar un sistema político tradicional que se venía dando en todos los gobiernos de las principales monarquías de Europa. Me estoy refiriendo a la monarquía absoluta. Y por supuesto que también la Revolución Francesa trae la aparición o el surgimiento de una nueva sociedad que va a ser la beneficiada o la que realmente va a llevar adelante los destinos de esta Revolución Francesa. Me estoy refiriendo a la burguesía. Antes de entrar de lleno en la Revolución Francesa, desde ya decimos que la Revolución Francesa duró 10 años, de 1789 a 1799, que posteriormente después aparecerá la figura de Napoleón Bonaparte dando un golpe de Estado e implementando un consulado hasta que Francia posteriormente se transforma en un gran imperio, pero sí decir que la Revolución Francesa dura 10 años. Y antes de desarrollar los hechos, los acontecimientos que provocaron esta revolución tan importante en la historia de la humanidad, vamos a analizar un poco cuál era la Francia antes de la revolución, precisamente de la Revolución Francesa. ¿Cómo era la Francia del siglo XVIII? ¿Cuál era su sistema de gobierno? ¿Qué clase social componían la Francia del siglo XVIII? En primer lugar, tenemos que decir que la forma de gobierno tradicional era una monarquía absoluta. Francia en el siglo XVII se había convertido en esa nación pujante. El siglo XVII es el siglo francés, porque hay un monarca que marca tendencia y que realmente le da un sello importantísimo con su estilo, con su forma de gobernar, que es Luis XIV, el Rey Sol, considerado como ese rey pujante, enérgico, que le da vida al reino de Francia y que engrandece realmente a la monarquía francesa. Decíamos monarquía absoluta, recordemos, el rey que tomaba el poder o el origen de la soberanía del poder del rey estaba dado por Dios, porque el rey era considerado el hijo de Dios en la tierra, es decir, Dios elegía al mejor. Y el ejemplo de Luis XIV obviamente era un fiel reflejo de esta teoría que sustentaba no solamente la nobleza, sino también la gente del poder. Obviamente que decíamos entonces, el rey toma el poder de Dios, Dios elige al mejor hombre en la tierra para gobernar. Lamentablemente, los monarcas que sucedieron a Luis XIV no llevaron su estilo, su sello personal. Sigue la generación de los Luises, pasa Luis XV y aparece Luis XVI, que va a ser el monarca que va a tener que afrontar o soportar la llamada Revolución Francesa. Decíamos, un sistema de monarquía absoluta donde el rey es el ser supremo. Recordemos una frase que sostenía Luis XIV que decía: el Estado soy yo. ¿Por qué? Porque el rey manejaba los destinos políticos, manejaba la economía del reino, administraba los ejércitos, es decir, que también tenía las funciones militares, controlaba la religión de la monarquía, es decir, que también tenía funciones religiosas, es decir, que reunía todas las funciones, además también de tener la función judicial, porque el rey, en definitiva, era el último que dictaminaba los fallos o sentencias dentro del reino. Es decir, que tenemos un rey con funciones políticas, económicas, militares, religiosas y judiciales.
esto no era todo, porque también tenemos que caracterizar las clases sociales que conformaban la Francia del siglo XVIII antes de la Revolución Francesa.